Ya. Bueno, que nos quedamos en espera de una brillante Sí, respuesta. Aquí estamos. gracias, Isabel. Pues yo no creo que los otros países de América Latina sean un peligro para nosotros, ni nosotros seamos un peligro para ellos. Mm, Siempre ha habido una cierta fantasía o mito, en realidad se mm, llama xenofobia, de pensar mm, que los problemas vienen de afuera, cuando los mm, problemas son nuestros, vienen de los propios peruanos, de la capacidad de los políticos, de los actores para resolver o no resolver los problemas, para satisfacer las demandas o poder o no generar legitimidad. Entonces, pero sí, obviamente el factor internacional importa mm, para poder generar alianzas. Desde hace 40 años empezaron a hacer alianzas a nivel de América Latina, tratando de emular los esfuerzos de la Unión Europea en su largo camino de unificación. Todo lo avanzado en 40 años de avances con los países hermanos latinoamericanos se ha retrocedido en 2 meses. mm, Si bien pues México comete una injerencia al opinar sobre la política peruana, pues la mm, presidenta bien podía también opinar sobre la política mexicana. mm, ¿Ah? Y no huir, no generar un aislamiento que perjudica a otras personas. Si mm, rompemos con Bolivia o generamos un cierre de determinadas divisas, el problema son no el Perú, sino mm, parte del Perú, aunque lo desconozca la presidenta, que es Puno, o la mm, frontera de Desaguadero en Bolivia. ¿Mm? mm, Es decir, se genera pobreza, desempleo y una potencial rebelión en el sentido justo de la palabra, de decir, pues si el gobierno nos ahoga, pues simplemente no le reconocemos su carácter legal ni legítimo. Nunca la solución en la economía mundial y en proceso de legalización, de globalización, ha sido aislarse. Esto mm, genera terribles problemas, han sido grandes errores a lo largo de la historia económica mundial. Aislarse. Lo que mm. tenemos es que integrarnos y saber cómo Claro. integrarnos. Pero veamos, en el tema de Bolivia, yo veo que si se ha cerrado la frontera, en realidad lo que se ha frenado ha sido un comercio ilícito, Y el porque comercio ilícito salía, también. Y el pero comercio ilícito. Pero Exactamente, exactamente. Bolivia no es que sea pues precisamente un gran consumidor de productos peruanos, porque en realidad lo que consumía y lo que consume en gran cantidad es nuestra hoja de coca, porque así logran mezclarla con su hoja de coca tan fuerte y concentrada, que es la de Chapare, y logran prácticamente hacer una buena mezcla, porque además nuestra coca se la vendemos baratita, y también el oro, a ellos les sale que después ellos lo revenden y lo venden a Brasil, lo venden a otros lados. O sea, en realidad lo que le hemos cortado es la capacidad de ganancia a Bolivia. Es lo que yo veo. Lo que sí más bien vemos en el tema de Puno, entrando, es una dinámica interna de Puno, que lo que quieren ellos es prácticamente autosacrificarse, hacer una cosa muy, muy rígida, muy dura, cerrar los negocios. Yo ayer he tenido precisamente una reunión para hablar de Puno, con señoras de Puno, y ellas, chicas jóvenes, ¿ah? Y lo que han estado hablando precisamente es la disyuntiva que hay entre mujeres y hombres allá tan fuerte, y a las mujeres prácticamente no hay posibilidad de que trabajen. Entonces, una situación como la de Lima, que ya no es que sea maravillosa, esa se la sueñan en Puno. Entonces, ¿cómo poder hacer, pienso yo, para no perder las características maravillosas que tiene la ciudad de Puno, para que la gente no emigre? Porque es más fácil que la gente se vaya que la gente se quede. O sea que yo creo que más bien no es el tema podría ser algo con México, pero en realidad México está provocando. ¿Por qué? Porque yo pienso que está peleando un liderazgo con Lula. Lula está callado la boca, AMLO quiere ganar escenario. O sea, yo lo veo así. Pero vamos, yo le agradezco porque ya hemos visto y ahora volvemos nuevamente a Ricardo Marcos. ¿Qué cosa nos puede decir? Bueno, primeramente, que tienes toda la razón. Lo que se ha hecho con cerrar la frontera es el negocio y el comercio ilícito, ¿ok? Eso no se llama intercambio comercial. Pero además, miren, ve, mm, no tenemos relaciones con México, Colombia también hay problemas, Chile no tanto, pero déjenme decirles una cosa, el Perú tiene tratados de libre comercio con 50 países, Ujú, ¿ya? 50, que vienen a ser el 80% del PBI, ¿ok?
es una realidad dura, pero real, ¿ok? Dura para los que creen otra cosa, pero para mí, el no tener negocios con Bolivia o con México, pues no se da, porque una cosa es la parte política y los negocios siguen normales. No vayan ustedes a pensar de que porque el señor AMLO todos los días habla o el señor Petro todos los días habla, vamos a dejar de hacer negocio. No, acá no ha parado ningún negocio. Y acá, el Perú tal como está, en el próximo semestre va a recibir inversiones, créanme. Después les voy a explicar por qué va a recibir inversiones. Pero eso de que el híbrido, el Economist ha hablado sobre que el Perú es una, como te digo, una sociedad híbrida. Y yo les quiero mostrar acá, miren, ve, este Economist, porque yo leo el Economist, del 2018 en noviembre. ¿Qué dice? The Next Capitalism Revolution, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Pues que el mundo está cambiando ya desde 2018 y todavía para más, ¿ok? Entonces, ¿qué ha pasado en el Perú? Porque la gente, lo mismo, pero no entienden el Perú y su relación con su entorno en Latinoamérica. El Perú es el único país que ha tenido terrorismo, no guerrillas, no levantamientos, no lucha de narcotraficantes, no, terrorismo, que es totalmente distinto a lo que ha pasado en Latinoamérica y por lo tanto necesita un arreglo diferente. Terrorismo que produjo más de 20.000 muertos. ¿Ok? Eso es lo que ha pasado acá. ¿Ok? Y nosotros, mi generación, ha visto eso. Y nosotros no queremos que vuelva a pasar. Y cuando vemos que un presidente recibe en Palacio de Gobiernos a personas que han estado acusadas o que están acusadas por terrorismo, y comienza a hacer su política con ellos. Y cuando vemos que meten a más de 4.000 personas como subprefectos en todo el Perú, que tienen también muchos de ellos pasados que están acusados de prosenderismo, entonces, ¿sabes qué pasa? Tú tienes que tomar otro tipo de decisiones que ninguno de ustedes han experimentado. ¿Me entiendes? Ninguno han experimentado. Es distinto. Yo conozco Latinoamérica porque por mi negocio y por los cargos que he tenido, conozco todos los países de Latinoamérica y el Perú es un país que tiene la suerte de ser un país de inmigrantes en su propio país, inmigrantes de la sierra, de la selva a la costa, y son personas que se dedican a la micro y pequeña empresa, a tal punto que hoy el 99% de los negocios en el Perú son de micro, pequeños y medianos empresarios. Grandes empresas solo hay 15.000. Esa es la estructura del país. Y nosotros, en verdad, nos preocupa, como le preocupa a todos los peruanos, de qué cosa va a pasar con nuestro país. Además, al señor Castillo no lo ha votado nadie, él solo se ha votado. Él solo se ha votado, porque decir de que cierren el Congreso, detengan a la presidenta de la Fiscalía y a la... eso de ahí es un error grave de él y lo tiene que pagar. Así que cuando yo escucho a Petro y a ¿cómo se llama? Y al señor Obrador y al señor de Chile, presidente de Chile, yo le diría, oiga, hay que ver las cosas como suceden. Nosotros no tenemos por qué meternos, nunca nos hemos metido a hablar acerca de esos países y sus problemas, porque no es así. Pues. Nosotros queremos trabajo, y el trabajo se genera en relaciones. ¿Y las relaciones para qué? Para que nuestra gente pueda tener eso, lo que decimos trabajo. Y entonces hemos trabajado, mi generación ha trabajado para que se dé esto. 50 países de TLC y 80% del PBI. Y lo único que nos queda es que se haga eso y aspirar que seamos un país de clase media. Eso es lo que queremos nosotros. Doctor Narváez, inspirándonos en las declaraciones del ingeniero Márquez, yo ayer he tenido una conversación con una entrevistadora venezolana, la cual me hacía notar de que prácticamente Perú estaba significando para Venezuela un modo posible de que la gente empoderada y la gente que no quiere que le cambien el sistema lo puede llegar a lograr. Y que para ellos éramos prácticamente una inspiración. Y me preguntaba cuánto habría
vía de posibilidades de que los peruanos lo logremos hacer, de que no llegue a entrar el comunismo en el Perú. Esa era la idea. ¿Usted qué es lo que piensa? Porque aparentemente este tipo de intromisiones, opiniones muy democráticas de parte del señor AMLO, de parte del señor Petro, de parte incluso de la presidenta de Honduras, ¿no? Que, por favor, y ahora está jugando a, sí, Estados Unidos me da tanto, luego yo ahora me voy con China y a ver cómo me va y cosas por el estilo. ¿Qué es lo que usted piensa? Su micrófono, colega. Micrófono. Micrófono. El audio. Eco. Ok. Decía de que vamos a tratar de contextualizar un poco este diálogo. Primero, permítanme ustedes tutearles. Jesús, si no hay ningún problema, Ricardo, Isabel, Alejandro. Sí, perfecto. Ricardo dijo que la democracia, también Jesús habló de democracia en nuestro país desde el año 2001 exactamente, ¿no? Más o menos 30 años de democracia, una cosa de esas, ¿no? Cuando se recuperó la democracia de la dictadura de Fujimori, ¿no? Y eso perfectamente lo sabe Ricardo. Claro. Todos lo sabemos. Primera cuestión. Segunda cuestión. Yo conozco tanto el Perú como Ricardo. Tanto. O sea, y quizás más, porque soy del Perú profundo, de la sierra peruana, esa sierra andina, muy colindante a Puno, Arequipa, Cusco, Ayacucho o Huancavelica. Conozco el Perú real. Tercera cuestión. Para juzgar las bondades de un determinado modelo de gestión o modelo económico o de una determinada política económica, llámese como se llame, podemos hablar de la forma que quieran. Hay que un poquito, digamos, poner sobre la mesa los datos, las cifras, las estadísticas oficiales, oficiales, la que nos ofrece el BCR, lo que nos ofrece el MEP, lo que nos ofrece la burocracia del INAI. Le pongo unos datos sobre la mesa. Son más o menos, desde el año 2001, la economía peruana creció en torno a 5.5% hasta el año 2017. Quien quiera conocer estos estudios, tengo una publicación que está en San Marcos, en la universidad, una revista que está indexada, y en promedio hemos crecido en torno a 7% en ese periodo, en torno a 7%. Si ustedes quieren, mire, el PIB desde el año 2001 hasta el año 2019, hemos crecido en promedio 4.8, 4.9%. Muy por encima de los países de nuestro entorno más cercano, ¿no? Mirando el PBI. Y entonces, a la luz de estos datos, si hemos crecido en torno al 5% aproximadamente, entonces yo digo, esto tiene que reflejarse en algo. Tiene que tener su correlato. Tiene que traducirse en otros indicadores sociales. Por ejemplo, en este momento tenemos una pobreza multidimensional, del que se habla muy poco, de 36.8%. Véanse informe del BCR. Segundo dato, pobreza monetaria. ¿Qué es lo que se manosea recurrentemente? Porque la pobreza monetaria es una cosa absolutamente relevante para un debate serio. Pobreza monetaria, según las estadísticas oficiales, 25.6% al año 2021. Estoy seguro que hemos aumentado esta tasa en el año 2022. Podríamos estar tranquilamente hablando de 30%. Un tercio de la población peruana está en situación de pobreza monetaria. Tercer dato, Isabel. 44% de peruanos están subempleados. Si a esto le sumamos ese 6% del que habla de desempleo abierto, estamos hablando de 50% de peruanos que no tienen ingresos mayores a 1.000 soles. Ingreso a 1.000 soles, porque el ingreso básico está en 1.025. ¿Quién puede vivir con 1.025? Nadie. 44% de peruanos subempleados que trabajan menos de 8 horas al día o que tienen ingresos inferiores a un sueldo mínimo vital. Cuarto dato. Hay más o menos 2 millones de jóvenes de 14 a 21 años que no trabajan o no estudian. Casi la mitad de la población peruana no trabaja o no estudia. 75% de economía informal. Casi lo decía Ricardo, me parece, estamos de acuerdo con esas cifras. 99.9% son micros, pequeñas, medianas empresas. Una evasión tributaria espectacular. La economía informal, según los datos que publica el propio INE, más o menos representa el 20% del Producto Bruto Interno de nuestro país.
Entonces, y un último dato, hablando de democracia, y yo no lo digo, lo dice el Instituto de Estudios Peruanos. Hace una semana atrás, le preguntan acerca de la democracia a los peruanos. Le dice, ¿usted está de acuerdo con la democracia? Dice que no. ¿Cuánto dice que no? 41% de peruanos no están de acuerdo con la democracia. Ojo, no estoy diciendo lo contrario. Dicen exactamente esa encuesta. Lo pueden verificar en Datum o también en Instituto de Estudios Peruanos. Entonces, yo creo que juzgar esta democracia débil que tenemos de 30 años, a la luz de estos datos, creo que vale la pena. Entonces, decir uno, ¿cuál es el rumbo del país? ¿Hacia dónde va? Este es el mejor modelo. Ricardo dice que está muy bien. Esta debía haber sido la medida que se tenía que tomar y que teóricamente yo puedo más o menos entender de que lo que está haciendo actualmente el gobierno de la señora Boluarte está muy bien. Eso es lo que creo que puedo entender. Eso de apartarse del mundo, no sé si ese es el camino, sin duda. México no es un cualquier país. No es cualquier país. México dentro de poco va a estar entre las 7 más importantes economías del mundo. Y muchos países como España van a pasar al puesto 20. Así que no estamos hablando de cualquier economía, por favor. Y nos conviene tener buenas relaciones con economías fuertes. No estoy hablando del matiz político que actualmente tenga el presidente de México. No es ese el tema. Si quiere podemos hablar de ello. Entonces, para mí lo más importante es que los buenos resultados macroeconómicos, Isabel, que hemos tenido a lo largo de 30 años, se traduzca en algo positivo. Mejores niveles de vida, lo que ahora los sociólogos llaman bienestar social. Mejor bienestar social. Y entonces comparamos este nivel de bienestar social con otros países cercanos. México, Colombia, Chile, incluso con Ecuador, incluso con Bolivia. Fijaros en los indicadores de Bolivia en los últimos son espectaculares, mucho mejores que la peruana. Y en muchos casos, quien no conoce, pues los problemas de investigar un poquito. Entonces, estas cifras creo que de alguna forma sirven. Ojo, son cifras oficiales. Ya son cifras oficiales. Y si podía poderme hablar un poco del déficit fiscal y estos datos, que son datos que aparentemente son los mejores resultados para el país, ¿no? Ni mucho menos. Bueno, pero, a ver, pero veamos, Alejandro. Tú hablas de pobreza, 36%, pobreza monetaria, 25%, de subempleados, 44%, hablas de gente que ni estudia ni trabaja, hablas de economía informal. Yo me detendría en la economía informal. Yo pienso que hay una gran falla del aparato estatal. Yo creo que todavía el Perú no ha sabido realmente presionar ni saber elegir. Y el Estado, el aparato estatal, no obstante ser un aparato casi corrompido y corruptor, y como se le pueda decir, que no responde a la ciudadanía, y la ciudadanía ha tenido que elegir entre lo que hay. Entonces a mí me parece que más bien la actitud, eso voy a hablarlo después, pero a mí me parece que el sentir del peruano, sea un peruano que no se acostumbraría con que le den un bono y se quedaría tranquilo en su casa. Ese 75% de personas que trabajan de economía informal, a mí me parece que sea un elemento importante de tomar en cuenta. ¿Qué cosa nos dice? Que los peruanos que han vivido el terrorismo, que han vivido lo que significa algo que quiere dominarte, que quiere tomar tu voluntad, que quiere hacer del Estado una figura que te va a decir cuándo comes y cuándo caminas, tú estás demostrándole a ese Estado y al mundo entero que tú tienes una fuerza propia de ciudadanía, y ese 75% lo corrobora. Ese 75% que lamentablemente es trabajo de economía informal, te dice que la gente no se conforma. Y ese hecho de no conformarse yo creo que sea la linfa vital de este país. Entonces yo sinceramente un matiz muy veo puntual. que hay... Perfecto, Isabel. No, pero para terminar, ¿no? Me parece que hay un Estado que es de modificar completo, pero que hay una ciudadanía que no, y esa ciudadanía se ha sentido ofendida por el modo como ha habido esa injerencia. Y yo creo que lo único que ha hecho tanto la Gervasi como la Boluarte ha sido traducir el sentir popular, y ha dicho, basta, porque por todos los lados la gente decía, oye, basta, ¿quién se cree este mexicano? Perdón, Isabel, solo un apunte antes, perdona, Jesús, solo un apunte. Durante estos últimos 30 años, el grueso de la burocracia en el Perú no ha cambiado.
Los Sí, sí, funcionarios del MEP, pésimo. los funcionarios del BCR, los funcionarios, grandes funcionarios, los burócratas de las instituciones más importantes de la SBS, de la Superintendencia de Mercado de Valores, de Ocitran, Ocitel, Ocinermin, todos siguen siendo los mismos. Exacto. Lo Sí, que sí. cambian son las cabezas, un poco el directorio, pero el grueso de la tecnocracia siguen siendo los Hasta mismos, la Junta Nacional de aplicando las Elecciones. mismas políticas, Sí, los lo mismos mismo. modelos, los mismos comportamientos, la misma corrupción del que acabas Sí, de sí, mencionar. Ese es exactamente. el problema, es que no Ese hay es el cambio de problema. eso. No Por eso hay que en el ningún Perú hay, cambio en el hay tema de dos la democracia. realidades, ¿no? Hay una realidad ciudadana que tiene un espíritu diferente, pero los Totalmente. juegos políticos y quien está en la política logra infiltrar gente de la cual es difícil liberarse. Llamémoslo como le llamemos, caviares, parásitos, lo que nosotros queramos, hasta la Junta Nacional de Elecciones. O sea, tenemos todo un sistema que no estamos conformes, pero ¿cómo cambiar? Si luego, cuando te dicen el segundo pudo haber sido López Aliaga, en cambio fue Fujimori, Fujimori se quedó callada porque ella también entró a ser parte de toda una, que habría que verificarlo, pero comienza a tener cierta A, B y C, que uno también tiene que reflexionar, porque hay Perdón, cosas que no se leen, que no se escriben, pero que se saben. Isabel, Bueno, ya, disculpa. ya estamos por terminar. Sí, No, sí, lo disculpa, sé, lo sé. Isabel, disculpa. Por favor, un pedido interno con Ricardo, tiene una cita con Rosita. Ya. Por favor, le cedemos el paso, discúlpame Jesús, un minutito, porque él se va a retirar. Le cedemos el paso a Ya, Ricardo, por ok, favor, para Ricardo, que pueda. adelante. Adelante, Gracias. Ricardo. Y después con Tobar Muchas nos gracias. explayamos Es en más. verdad algo que tengo que hacerlo con el médico. Mírenme, yo estoy de acuerdo con Alejandro. Él mira las estadísticas, ¿ok? Yo no creo en eso de la pobreza monetaria como un indicativo de que ya se están arreglando los problemas. Lo que hay que medir es la pobreza Mencionado. Dimensional. multidimensional. Esa es la que hay que medir la pobreza de cuántos colegios hay, de cuántos hospitales hay. Ese es lo que Ahí tenemos que estamos hacer. peor, Ricardo. Ahí estamos peor. Es que eso es lo que hay que medir. Pero yo te voy a decir una cosa, ¿ya? Nosotros tenemos un Congreso que también tiene su trabajo. Y déjame decirte esto. Nosotros lo que estamos viendo últimamente es cambios en la parte financiera. Y te voy a decir una cosa. Hoy en el periódico ha salido que nueve cajas municipales van a poder dar tarjeta de crédito. Y nosotros, desde la Sociedad Nacional de Industrias, hace 8 meses conseguimos lo que se llama el factoring, mediante el cual los pequeños empresarios consiguen su plata inmediatamente. Bueno, esto lo que hace es crear competencia dentro del sistema financiero. Evidentemente los bancos no están de acuerdo, ¿me entiendes? Pero lo que trato de decir, que hoy el Perú, a pesar de un gobierno que se le puede tildar de derecha, está con estos cambios. Y hay otros cambios que se están viniendo desde el Congreso que son positivos, como por decirte la ley de las aguas que van a, por decirte, permitir de que haya un canon hídrico y que Huancavelica reciba plata por darle el agua a Ica. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué estamos viendo? De que dentro de todo lo que estamos haciendo, sí están habiendo cambios positivos. No serán todo lo que nosotros queremos, y yo soy el primero en criticar por decirte que las tasas de interés han sido demasiado altas, que las medicinas son demasiado caras, que la gasolina es demasiado cara, pero eso todo lo tenemos que responder y resolver de acuerdo a la Constitución, y ahí manda lo que es la competencia y la subsidiariedad y la defensa del consumidor. Por tanto, yo creo que sí, pues debe haber una libertad económica, pero también la defensa del consumidor y la defensa de la subsidiariedad, que bien dicen ustedes que hay funcionarios que están 10 años y que por supuesto no defienden más que a su bolsillo, ¿me entiendes? Entonces, no es que nosotros estemos ciegos como empresarios que no vemos lo que pasa, ¿ok? Los alemanes terminaron la guerra y dijeron, los que pueden arreglar el país son ustedes los empresarios. No puede haber monopolio, ni oligopolio, ni carteles. Y aquí también han habido carteles y hace menos de un mes han agarrado otro cartel, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué sucede? El Perú está resolviendo sus propios problemas,
Y nosotros sabemos cuáles son los problemas, ¿me entiendes? No necesitamos a que venga alguien de afuera a decirnos cómo vivir, eso está mal, ¿me entiendes? Porque no entienden, ¿no? Y yo los entiendo a ustedes, ¿no? Lo que dicen y bien las estadísticas que nosotros vemos siempre, pero como les vuelvo a repetir, se están resolviendo los problemas en el Perú y se van a resolver. Muchísimas gracias. Muy bien. Gracias, ingeniero Márquez. Doctor Tovar. No podría estar en mayor oposición a esas opiniones. Pensar que en el Perú se están resolviendo los problemas se han empeorado y lo podrá corroborar con cifras más frescas el doctor Narváez o Alejandro en términos económicos. Y los problemas en términos políticos no pueden ser peores. Hemos dejado de ser una democracia. Y no duró 30 años, estimado Alejandro, duró 21 años. Desde el 2001 hasta el 2022. Ahí son 21 años de democracia. ¿Debemos alegrarnos de que hemos dejado de ser una democracia? ¿Y quién dice que hemos dejado de ser una democracia? Los que evalúan en términos académicos y científicos las democracias en el mundo. Ahora bien, dice el colega que ya no lo tenemos acá, de que el Perú ha sido el único país que ha tenido terrorismo. Falso de toda falsedad. En los últimos 50 años, Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Bolivia, Ecuador han tenido terrorismo. Terrorismo de izquierda, grupos guerrilleros, marxistas, leninistas, que fueron a su vez en su tiempo derrotados, y terrorismo de Estado. Miles de muertos cuyos asesinatos fueron planificados por organismos estatales. ¿Cuál es el concepto de terrorismo? Dice, lo estoy leyendo en internet, el terrorismo implica la intimidación o coerción de la sociedad mediante amenaza o violencia. Intimidación con un propósito, que el terror se utilice para provocar que otros hagan cosas que de otra manera no harían. Ahora vivimos terrorismo en el Perú. No es el terrorismo necesariamente que ha abarcado todo el país de un ataque que mata a soldados en el Bran. Es el terrorismo que ha matado a 65 personas. Eso es terrorismo, disparar. Isabel, la gente no está molesta por lo que ella ha dicho AMLO, porque a la gente no le interesa AMLO. La gente no conoce el escenario internacional. La gente está molesta porque se ha respondido con balas las protestas sociales. El 60% de la población, encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, apoyaron las protestas. Esa es la verdadera molestia. No es que AMLO opine así o así. De hecho, la gente no conoce el escenario internacional. No tiene por qué conocerlo. Eso es un tema de especialistas. Así es que no es que la sociedad está molesta con AMLO. A la sociedad no le interesa AMLO. No interesa si lo que ha dicho AMLO es mentira o verdad, si es injerencia o no. La gente está molesta con su gobierno, con el Congreso. La gente está molesta con una situación política que no les permite trabajar. No es que la economía va por un lado bien y la política va por otro lado mal. No es así. Un pensamiento científico implica que los ámbitos económicos y políticos se relacionan. Perú ha retrocedido 3 o 4 calificaciones en las calificadoras de crédito y economía internacional, como Moody's. Perú ha incrementado, el ingeniero Márquez, un poco desconociendo el término pobreza multidimensional. En pobreza multidimensional ahí estamos, es lo que más ha retrocedido. Queremos trabajo, dice, nosotros queremos trabajo. ¿Nosotros? ¿Quién nosotros? Será la Sociedad Nacional de Industrias. Porque el punto no es querer trabajo, sino trabajo con qué salario. Trabajo que te permita tener una vida digna o que te permita salir de la línea de pobreza. Perú ha logrado un nivel de mercado, un nivel de competencia. No, estamos llenos de monopolios. En todo ámbito. En todo ámbito, desde monopolios de la comunicación, el comercio y todos sus derivados, hasta monopolios en las diversas industrias. Entonces, no sé qué Perú está viviendo el ingeniero Márquez, no sé en qué Perú. Me imagino que es el Perú de una persona que gana bien y que está bien en su casa.
No es Bueno, el Perú de una pienso, sociedad que está totalmente convulsionada y ahora asustada porque si sales a la calle te disparan. Acaba de salir un informe en el New York Times diciendo que 44 de los muertos fueron responsables las Fuerzas Armadas por disparos directos. ¿Hay algún tipo de investigación, algún pronunciamiento del gobierno? ¿Cómo va a haber un pronunciamiento del gobierno si ellos fueron los que ordenaron a las Fuerzas Armadas disparen? ¿O es que las Fuerzas Armadas lo hicieron desobedeciendo la orden de la presidenta de decir no disparen? O ok, acá hay un problema de desobediencia integral, a la presidenta nadie le hace caso, mm, o acá hay un problema de encubrimiento, y se está encubriendo a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Ese es el nivel de gravedad, es decir, el ingeniero Márquez dice, estamos vinculados con 88 países en tratados de libre comercio. Señor, el mundo nos está mirando como un régimen no democrático. mm. Y las inversiones se retraen porque en el Perú no hay seguridad. Las calles se pueden en cualquier momento copar con protestantes, pueden disparar, las carreteras se paralizan. Estoy sorprendido por la actitud del ingeniero Márquez. ¿Qué Perú está viviendo el señor Márquez? Bueno, yo creo que está viviendo el Perú, creo, ¿ah? Y puedo tal vez El Perú lanzar, de él. no, puedo lanzar una reflexión para poder contribuir todos a darnos cuenta que tal vez después del 7 de diciembre la gente empezaba un poco a respirar, aunque haya habido esta balacera atroz y por lo tanto Dina Boluarte ha recibido una acusación por genocidio. No tenemos que, ¿no? Y que hay una investigación en curso. Pero si nosotros pensamos que quien realmente mató las inversiones fue el gobierno de Castillo, fue con incluso quien fue presidenta del Consejo, que en este momento no me acuerdo su nombre, que fue a azuzar a los mineros en el sur y que comenzaron a incendiar las mineras. Y han habido 2 mineras norteamericanas que han cerrado y se han ido. Y han ya abierto su acción contra el Perú en la CIADI. Ahora, entonces, la seguridad jurídica es mucho más fácil que romper, es una seguridad en la confianza, y la confianza se ha roto. Ahora quieren cambiar. Yo digo, tú me incendias, mandas prácticamente, apoyas, avalas el incendio de unas mineras. Luego quieres cambiar la constitución, luego quieres cambiar el sistema económico. Perdona, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Obviamente que yo creo, no lo conozco al ingeniero, pero presumo que en este momento, en base yo también he escuchado a otras personas que dicen después del 7 de diciembre, verdaderamente el panorama ha mejorado. Ha mejorado porque ya no tenemos a una persona incontrolable que hacía un programa que nadie entendía qué cosa hacía y todos estábamos haciéndole la agenda a la izquierda. Y la verdad que el Perú no me parece que Sí. sea un país de izquierda, salvo que capaz nuestro amigo Alejandro piense que somos un país de izquierda y que tal vez no estamos cumpliendo bien con la izquierda. No sé, Alejandro, ¿qué dices? Después Jesús vuelvo a decir. Igual yo tengo también ciertas preocupaciones con tus reflexiones, Isabel. Yo no la comparto, muchas de ellas, sin duda, muchas de ellas. Me parece que hay que retroceder un poquito más que el periodo de Castillo. Si uno se remonta a los periodos anteriores a Castillo, vamos a encontrar las causas de la crisis actual, ¿no? Lo que ha ocurrido es que Castillo y la actual presidenta han un poco más agudizado esa crisis política, social, e incluso se ha profundizado la corrupción. Se ha profundizado la corrupción. Y hay indicadores, hay una serie de encuestas que nos dicen que Pregunta, los rankings. ¿por qué se agudizó la corrupción? ¿Será porque ellos entraron con el deseo de aprovecharse del sistema Bueno, corrupto? esto es lo que dicen las encuestas. Hay muchas cosas que están No, ahí. pues, pero Yo creo que nosotros vale la estamos pena. tratando de entender, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿por qué este gobierno Castillo entra y se agudiza la corrupción? ¿Quiere decir que ellos entraron con la consigna de aprovecharse de ese sistema de corrupción para poder enriquecer a toda una franja de gente y de otra manera no tendrían ni siquiera un puesto mínimo en cualquier otro lugar porque no tenían la debida preparación? ¿Era eso? No, yo creo que por ahí no está la explicación. El Por tema ahí de la no está. cosa es muchísimo más profundo, mucho más profundo. La corrupción no es un tema de Castillo, no es únicamente el problema de la actual presidenta, ¿no? Es un problema estructural, es un problema que viene de tiempos atrás, ¿no? Y por eso es que están pues muchos presidentes en la cárcel. El problema central aquí, sin duda, es en parte la corrupción. Es decir, hay un dinero negro que está circulando en el país, ese dinero del Estado que se va convirtiendo en dinero negro y luego se está creando millonarios bajo la sombra.
¿no? Bajo la mesa. Eso es lo que tenemos en el Perú. Sí, sí. Y seguramente el ingeniero Ricardo sabía eso y sabe perfectamente que así es como está la sociedad peruana. O sea, los grandes empresarios involucrados en el tema de la corrupción es un tema que podía ser, pues, digamos, un tema, valga la redundancia, de mucha conversación. Pero yo creo que sin ánimo de desviarnos de El estos tema era temas. la globalización, el tema era la Sí, creo globalización. que nos hemos un poquito, nos hemos apartado del tema en original, nuestro... pero viene bien, porque como No, decía bueno, también ahora tenemos Ricardo elementos para Márquez, poder salir, ¿no? sí, como decía el propio Ricardo Márquez, como que nos hemos aislado, ¿no?, del resto del mundo. ¿Por qué? Porque hemos tomado decisiones equivocadas, nuestra política exterior no está bien, hemos ido de más a menos y eso no es bueno. Ya decía, y creo que todos estamos de acuerdo, si vivimos un mundo que estamos un poco asistiendo a un mundo bipolar o multipolar, pues sin embargo vivimos un país insertado a otras economías, a otros estados. Y con estos gestos y estos comportamientos de falta de democracia, falta de transparencia, falta digamos, de estabilidad jurídica y también de seguridad, evidentemente no damos buenos señales al mundo. Lo has dicho muy bien, Isabel, que si tenemos un país que no hay seguridad jurídica, no hay estabilidad jurídica, no hay estabilidad política, evidentemente, y eso no es hechura del pueblo, eso no es No, hechura a de la punto, gente. ese es el tema, ese es el tema. No, Eso pero... no es que los manifestantes lo hagan en general, es que la manifestación primero, una cosa tan elemental, es una consecuencia de algo, es un efecto de algo, es simplemente la exteriorización de un descontento, de un fastidio, de algo que estaba continuamente fermentando y que en los últimos meses pues esto ha reventado. Y se mantiene desafortunadamente, se mantiene y esto no va a cesar. Quien diga que esto ha terminado, me parece que se equivoca. Y no es bueno, porque no se ha dado la No, no ha respuesta terminado. correcta. Okay, Un okay. tema muy puntual cuando Alejandro, dices, perdón. Isabel. Alejandro, Sí. perdón, discúlpame. Isabel, ¿qué te parece si nos damos una última pausa y retornamos inmediatamente, por favor, para la despedida? ¿Ok? Ok, Gracias. Gracias, perfecto. gracias. Muy bien.